aprenderemos sobre cómo analizar las características de la tragedia. Nuestro objetivo es enseñarte la estructura externa, enfocándonos en la forma y la estructura interna, en el fondo o contenido, así como la tragedia antigua o clásica y la moderna. Origen y desarrollo de la tragedia. La lírica coral entre los antiguos griegos dio origen a la tragedia como expresión de sentimientos colectivos, con motivo de las conmemoraciones religiosas dedicada a Dionisios, dios griego de la fertilidad, la fiesta y el vino. Muy pronto, los cantos corales asumieron el carácter de espectáculo público. Entonces, podemos decir que la importancia del teatro griego por un tiempo determinado fue la tragedia. Características de la tragedia clásica. Las primeras obras dramáticas que se conocen están muy unidas a los ritos, pues el teatro griego procede de un origen eminentemente religioso, ceremonial y mitológico. Los mitos tienen la gran importancia de constituir las versiones que los hombres han tenido a través de su historia sobre sus dioses, héroes y origen. Ángel Garibay clasificó los mitos como mitos divinos, aquellos que tratan sobre los dioses, su vida o algún momento relevante de su identidad. Mitos heroicos comprenden la historia de algún hecho importante de hombres cuyas vidas dejaron su marca en la memoria de una comunidad. Mitos novelescos involucran anécdotas o historias de personajes cualquiera que por alguna razón tomaron importancia para un pueblo. Estructura y contenido de la tragedia griega. La tragedia consiste en la representación imitadora de una acción seria, concreta, de una cierta grandeza, representada y no narrada por actores. En cuanto a su contenido, por medio de la compasión, horror o temor, la tragedia provoca el desencadenamiento libertador de tales efectos. El esquema estructural de la tragedia clásica es la siguiente. Prólogo. Tiene la función de anteceder la entrada del coro o corifeo. Se encarga de presentar la localización temporal de la tragedia, reuniendo el pasado y el presente del héroe protagonista. El narrador del prólogo define ante el espectador el tipo de pena o castigo que sufrirá el protagonista. Párodos. Los párodos manifiestan la función central del coro, que consiste en proveer el trasfondo de la tragedia. Está integrada por los cantos y danzas del coro. Episodios. Consisten en diálogos ya sea entre el coro y los personajes, o diálogos de los personajes entre sí. Los episodios constituyen parte fundamental, la más dramática. Durante los episodios, el espectador se adentra en los pensamientos, penalidades y demás pasiones del protagonista. Los episodios siempre parecen separados por los estasismos. Estasismo. Constituye un componente lírico y dramático a la vez, a través del cual el autor trágico manifiesta sus ideas filosóficas, religiosas, morales y políticas, entre otras. Éxodo. Conforma la última parte de la tragedia. Se compone de cantos líricos y dramáticos donde el protagonista es castigado por los dioses con el exilio o la muerte. Los grandes autores trágicos. En términos muy generales, el conflicto del hombre contra lo irremediable conforma la esencia de la tragedia clásica. Los autores que representan la más alta culminación de ese género son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Estructura y contenido de la tragedia moderna. La tragedia o drama modernos puede situarse a partir del Renacimiento, periodo en el que reapareció después de la prolongada Edad Media. En el Siglo de Oro, la estructura de la tragedia a su forma moderna es unidad de lugar. Toda la obra dramática debía transcurrir en el mismo espacio, sin cambio en la decoración.
Unidad de tiempo. La acción representada debía acabar solo un día, no más tiempo. Unidad de acción. Tenía que tratarse solo un tema sin mezclarlo con otros. Análisis de la estructura interna o contenido de la tragedia. Nos adentramos en el Renacimiento, la reacción contra la Edad Media, y no solo un fenómeno político, económico o social, sino también lleno de literatura. El entusiasmo por el hombre como eje del mundo, así como la admiración por la obra individual, la unidad formal de los elementos literarios, como el equilibrio y la serenidad de tonos, entre otros aspectos, nutrieron a grandes rasgos el espíritu renacentista. Análisis de la estructura externa y contenido de la tragedia moderna. La estructura externa o forma no se entiende si no es la relación con su contenido o estructura interna. Iremos al barroco, donde sustituye al Renacimiento por unos cuantos siglos. Se caracteriza por la libertad y la exaltación expresivas. Confronta al estilo clásico sencillo con la dificultad que le es característica. Dada su complejidad de formas, el lenguaje es eminentemente figurativo y metafórico.